A continuación viene con nosotros como una leyenda, ¿no? Sí, claro. Cuando no había nadie y solo había un endocrino, y era el doctor, ¿no? Es un gusto, la verdad, que esté aquí. Es el doctor Álvaro Hernández Mesa, conocido por todos. Gracias. Por favor, sin aplausos, porque ya estoy muy aplaudido. Sí, quiero agradecer a Pera en especial, a todos los organizadores del curso, a permitirme hablar sobre una de mis pasiones, ¿sí? Desde la residencia, la prolactina es una hormona que me apasionó. Incluso trabajé varios años con ella, ¿sí? Y me di cuenta que era una hormona que estaba subestimada, encajonada en una de sus múltiples funciones. Es de las hormonas más versátiles que podemos encontrar en la naturaleza. Filogenéticamente es de las hormonas más antiguas que existen. Si las rastreamos en la historia de los seres vivos, pues la vamos a encontrar antes que otras hormonas, ¿sí? Antes de otros polipéptidos. Bien, vamos a iniciar a manera de introducirnos en el curso con un caso clínico que nos puede llegar a cualquiera de nosotros, ¿sí? En este caso es una paciente femenina de 49 años, hipotiroidea, bien sustituida en tratamiento con levotiroxina, climatérica por edad, manejada con Angelique. Hasta su última consulta estaba re bien. Pero, como todas las climatéricas, de repente tiene una crisis de ansiedad, ¿sí? Y nunca falta la comadre bien intencionada, ¿sí? Que además está tomando cierto medicamento con el que se siente de maravilla, que le recomendó que tomara lo que ella tomaba. En este caso, el Neupas Duo, que yo creo que todo el mundo conoce y ha utilizado en alguna ocasión. ¿Qué es lo que pasó? Pues se sintió de maravilla, como era de esperarse, ¿sí? Todo bien. Se sentía tan bien que digo, pues ya vamos a bajar a la dosis, porque pues yo no estoy tan mal como mi comadre. Y resulta que bajó a la mitad, no pudo, pero entonces, bueno, ni modo, me la tengo que seguir tomando. Al mes de iniciar el Neupas, empieza con datos que no tenía, mastalgia y secreción, por lo que acude con su ginecólogo. Su ginecólogo, de acuerdo a un protocolo, inicia su estudio, la revisa. Efectivamente, a la exploración, sus mamas eran dolorosas, tenía galactorrea grado 2. Recordemos que el grado 3 es cuando espontáneamente sale la secreción láctea. Estudios, le pide, como debe de hacerse siempre ante la presencia de una galactorrea, perfil tiroideo, porque es la segunda causa, voy adelantando, de hiperprolactinemia, ¿sí? Y le mide prolactina, ¿sí? Aquí pues, encontramos una prolactina de 281 que en determinado momento a todos nos orientaría a pensar en alguna patología en especial. ¿Qué harían ustedes? Lo dejamos de tarea, ¿ok? Pero también puede presentarse casos en edades más avanzadas, casos que ni nos imaginamos que en determinado momento pudieran cursar con hiperprolactinemia, porque la mayoría de las veces cuando la tienen no tienen síntomas. Y este es el caso de una paciente que recibe tratamiento para un problema de dispepsia, ¿sí? Le dan, identifican Helicobacter pylori, le erradican el Helicobacter, le dan esomeprazol, levosulpirida como procinético, de maravilla desde el punto de vista de molestias digestivas, y conforme va pasando el tiempo, de repente empieza con molestias como mastalgia, acude con su ginecólogo, le hace sus estudios, es otro ginecólogo, no estoy en contra de los ginecólogos, hago la aclaración, adecuadamente pide perfil tiroideo, su perfil hormonal ginecológico, porque sale lo mismo hacer únicamente FSH de estradiol que el perfil completo, entonces acepta la promoción y como incluye la prolactina, oh sorpresa, encuentra una prolactina de 225. ¿Qué pensarían ustedes en esta paciente? Obviamente el médico le comentó la posibilidad de que pudiera tener un tumor productor de prolactina. Estamos hablando de una patología que es bastante frecuente,
Sí, estamos hablando de que se presenta con una incidencia de 8.7 por cada 100,000 mujeres año. Es más frecuente definitivamente que en la medida que se vayan asociando síntomas, la vamos a encontrar incluso en el 49% de las mujeres que presentan galactorrea más alteraciones menstruales y que es más frecuente o será porque acuden más a consulta las mujeres en etapa reproductiva y sobre todo con manifestando deseo de embarazo y no lograrlo. Los hombres no estamos excluidos, así que cuando algún paciente llegue diciendo que no puede cuando quiere, ¿sí? Entonces hay que medir prolactina. De siempre, el síntoma cardinal del estudio, la hiperprolactinemia, ha sido la galactorrea, al punto de que antes que nosotros supiéramos que existía o pudiéramos medir la prolactina, se establecieron, esto es historia de la medicina, hago la aclaración por viejo, me toca hablar de historia, existieron en su momento estos síntomas y fíjense qué reciente es, a partir de 1971, esto fue motivo del Premio Nobel de Química, se logra radioinmunensayo a partir del cual podemos ahora sí medir prolactina. Estamos hablando de una polipéptido de 199 aminoácidos que tiene un peso molecular de 23 kilodaltons y de ahí en adelante se empieza a aprender más y más de la prolactina e incluso en la actualidad hay quien dice que no se debe llamar prolactina, ¿sí? Por las múltiples funciones que tiene, ¿sí? Sabemos que tiene un ritmo de secreción circadiano, ¿sí? Que es una hormona que se libera con mucha facilidad y que el organismo trata de inhibirla, ¿sí? Por múltiples mecanismos. También ya se tiene identificado su receptor, los sitios donde se encuentran los receptores y obviamente a partir de esto ya podemos identificar más y más acciones de la prolactina. Y ahora sí, no solamente ya vamos a estar hablando de lo que sería la galactorrea como síntoma y signo cardinal, sino que existen otras alteraciones en las cuales detrás vamos a tener una hiperprolactinemia y que muchas veces no pensamos en ellas. Otra de los avances que se tuvo posteriormente fue saber cómo se regula, eso es muy importante en cualquier hormona, saber cómo se regula la secreción de la misma. Sabemos que la prolactina tiene factores principalmente que inhiben su liberación y también factores que favorecen su liberación, pero principalmente aquellos que la inhiben. Y que del equilibrio de estos factores depende que tengamos una normoprolactinemia. Entonces, cuando existe una alteración o un desequilibrio en esta balanza, pues vamos a tener diferentes elevaciones de la prolactina. No olvidar que la prolactina es una hormona que al estar en nuestro cuerpo como múltiples hormonas, pues cumple funciones importantes, ¿sí? Y que existen liberaciones o elevaciones de prolactina que podemos considerar como fisiológicas, obvio. La que le dio el nombre a la hormona, pues la lactancia, el ejercicio, o sea, nunca le permitan que un paciente después de correr en el bulevar vaya que le midan prolactina, ¿sí? Porque segurito les va a producir estrés a él y estrés a usted, ¿sí? Hablando de patológicas, bueno, podríamos decir aquellas que afectan la comunicación entre el hipotálamo, que es donde se producen todos los factores que regulan su liberación, y la hipófisis en sí, causas hipoficiarias específicamente, enfermedades sistémicas y la principal causa de hiperprolactinemia, que son las farmacológicas. Los factores o las patologías que pueden afectar la comunicación entre hipotálamo y hipófisis también son muy variables y van desde tumores hasta manipulaciones quirúrgicas que muchas veces son necesarias hacer. La hipofisiaria, obvio, la más conocida sería el prolactinoma. La acromegalia, los pacientes acromegálicos es común que cursen con hiperprolactinemia y manifestaciones de la misma. Y a veces, ¿sí? La paciente acude
con el endocrinólogo por galactorrea, ¿sí? Y resulta que nunca se ha dado cuenta que la cara, las manos le ha crecido y finalmente lo que tiene esta paciente es una acromegalia o incluso un adenoma mixto que también se han descrito. Un punto importante que debemos de mencionar es este que está resaltado, que es la macroprolactinemia. Ojo con esto, porque muchas veces tenemos pacientes que aprovechando los paquetes promocionales que últimamente dan los laboratorios, dicen, no, pues ya me pidieron nada más progesterona, ceñito, por el mismo paquete, por el mismo, 5 pesos más le medimos hasta lo que usted no quiera, ¿sí? Le hacen el perfil ginecológico completo, así lo llaman, y tiene una hiperprolactemia. Pero esta paciente no tiene galactorrea, su menstruación es regular, ¿sí? Está de maravilla, pero ya tiene una hiperprolactinemia. Entonces, en esta paciente, cuando acuda con ustedes, si no hay sintomatología, lo que hay que hacer es medir macroprolactinemia, que afortunadamente ya varios laboratorios lo están haciendo, y que es un conglomerado, así decirlo, que de todas las isoformas de prolactina, ¿sí? Que es medible por el mismo reactivo y que engañosamente nos va a dar niveles altos sin que haya manifestaciones clínicas. Igual existe otra situación contraria donde tenemos galactorrea, que puede ser incluso contratarse como nodriza, ¿sí? Y con una prolactina normal, eso es lo que se llama efecto de gancho, efecto Hood, en donde está tan alta que satura los sitios donde se acopla la prolactina y nos puede dar incluso niveles bajos. En este caso hay que hacer diluciones o pedir al laboratorio que hagan diluciones de 1 a 100 para que seamos real. ¿Todo bien? Ok, bien. Un punto importante que debemos de tomar en cuenta es que no todo es tumor, no todo es alguna otra alteración, sino que hay enfermedades, y específicamente el hipotiroidismo primario, ¿sí? Que son causa importante de hiperprolactinemia. Si se acuerdan, si tuvieron tiempo de leer los factores liberadores, el principal de ellos está el TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Entonces, cuando hay una disfunción de la tiroides, en automático se empieza a liberar TRH y ahí se eleva la TSH, pero también este TRH es capaz de elevar la prolactina. Y la segunda causa de hiperprolactinemia es el hipotiroidismo, ¿sí? Clínico o subclínico. Como dirían, pregunta de examen. Okay. Bien. De la interacción de diferentes fármacos con estos neurotransmisores, ya sea los liberadores o los inhibidores, pues vamos a tener, ¿sí?, la presencia o no de hiperprolactinemia. Las alteraciones que principalmente se dan son con aquellos fármacos que van a estar interactuando, sobre todo con la dopamina, un poquito rápido, y específicamente aquellos que bloquean el receptor de dopamina, los que conducen depresión de las terminaciones nerviosas, o incluso inhibiendo la síntesis de la misma. La histamina, específicamente los bloqueadores de receptores H2, que siguen utilizándose, pero ya no tan frecuentemente. Los estrógenos son capaces en exceso. Las pacientes hiperestrogénicas pueden cursar con hiperprolactinemia moderada por el mismo efecto de aumento de síntesis de los estrógenos. Calcio antagonistas. ¿Quién no receta verapamilo? ¿Sí? Y quién no en determinado momento le da el cuscu por ver cómo anda la prolactina después del verapamilo. No lo hacemos ni los endocrinólogos. Bueno, los demás endocrinólogos. Bien. Tal vez el grupo más importante y potente sea este, ¿sí? Y es importante por el hecho de que lo utilizamos en el día a día. Yo les preguntaría, ¿quién no ha utilizado la metoclopramida? ¿Sí? ¿Quién no ha utilizado el supiride? Bueno, además de la comadre que le dio a esta paciente, ¿sí? La domperidona, ¿sí? Que tiene sus indicaciones. Hace tiempo, por eso les digo que me toca historia, había un medicamento, es que no veo contemporáneos míos, así que ya me van a tener que creer. El veralipride,
sí, era el aclimafen, de hace años que incluso ya que salió del mercado, producía elevaciones de prolactina semejantes a los que se presentan en situaciones de tumor producto de la misma. Y el levosulpiride, que es de los nuevos procinéticos que se están utilizando últimamente, muy bueno, pero que sí tiene este efecto, ¿sí? De tal manera que la gama de fármacos capaces de elevar la prolactina cada día se acrecenta más, ¿sí? Y pues las listas crecen y crecen. Esta lista es una lista que sale en la última publicación, donde se establece la posición de los neuroendocrinólogos de México, ¿sí? Y saco una lista, les dejo la referencia, que la pueden ver, busquen en el año pasado, en donde vamos a encontrar los diferentes fármacos que son capaces de elevar la prolactina. ¿Qué hacemos cuando tenemos este caso? Bueno, la paciente estaba tan molesta que hubo necesidad de darle un medicamento para bloquear la liberación de prolactina, ¿sí? Finalmente se le pidió, como sucede muchas veces, que acudiera con el psiquiatra, que realmente era mejor que su comadre, ¿sí? Y que en determinado momento él sí le iba a resolver su problema. Acudió con ella, el psiquiatra inició tratamiento del síndrome ansioso depresivo, ¿sí? Maravilla. El citalopram, ya me acordé. Y la prolactina, después de iniciar este tratamiento, incluso ya de disminuir la dosis de cabergolina al mínimo, prácticamente está dentro de lo normal. Mi tía, ¿sí? No es cierto, ¿eh? Lo que se hizo, bueno, suspender el levosulpiride. A la siguiente medición de prolactina, para empezar se le quitaron las molestias, ¿sí? Y la prolactina se normalizó, ¿sí? Entonces, estamos hablando de la principal causa de hiperprolactinemia. Pero, ¿qué sucede cuando en una mujer joven de 19 años, ¿sí? Que ya se sabe portadora de hiperprolactinemia y que acudió con su médico, híjole, van a decir que les traigo tirria a los ginecólogos, tu médico ginecólogo, no es cierto, y la maneja con dosis bajitas de cabergolina, ¿sí? No le hace más estudios, tenía la prolactina elevada, media tableta 2 veces por semana, todo de maravilla, se le quita la secreción, nos vemos en 6 meses, ¿ok? Estuvo 1 año sin tratamiento y después presenta recurrencia, pero está nuevamente con galactorrea importante y finalmente Águila convence de que tiene que ir con un endocrinólogo, ¿sí? Y al llegar a la consulta refiere que tiene 4, además de la secreción, 4 meses sin menstruar. A la exploración física tenemos que, bueno, hay galactorrea en grado 2, ¿sí? Perfil tiroideo, recordemos que la segunda causa es el hipotiroidismo. ¿Ya? No. Pedimos la prolactina, dice, aquí ya no pudo aprovechar ningún paquete, ¿sí? Y obviamente aquí es preocupante. El criterio para solicitar más estudios lo cumple. Se pide una resonancia magnética y nos reportan, ahí sí, un microadenoma hipofisiario. Entonces tenemos aquí, ahora sí, la tercera causa, ¿sí? Más frecuente de hiperprolactinemia, que es el prolactinoma. El prolactinoma es de los tumores más frecuentes del sistema nervioso central. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Ni modo, yo siempre les digo así, es el precio de ser perfectos, ¿sí? Ok, después les digo por qué. Y afortunadamente, el 90% de estos prolactinomas son
microprolactinomas, es decir, están confinados a la silla turca, ¿sí? Y miden menos de 1 centímetro. El diagnóstico, los criterios para sospechar la presencia de un microprolactinoma o un prolactinoma es que la prolactina, ante el cuadro clínico, esté por arriba, hay quien dice por arriba de 100, por arriba de 150, por arriba de 250. Si están pensando en un microprolactinoma, la placa simple de cráneo no sirve, ¿sí? Y cada día cuestan más caros, ¿sí? De plano, hay que irse a la resonancia magnética, que incluso nos va a decir si esto realmente es un microprolactinoma o un macroprolactinoma que puede tener extensión hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados de la silla turca, con compromiso de las estructuras vecinas de la hipófisis. Algo que también se puede encontrar es lo que se ha llamado el síndrome de la silla turca vacía, dentro de la perfección que puede tener una mujer. A veces, ¿sí? No es tan perfecto el techo de la silla turca y se les hernia el ventrículo superior y comprime a la hipófisis, y ahí es donde se presentan las alteraciones en la secreción de prolactina. Tratamiento, bueno, como muchas patologías, hay varias opciones de tratamiento. La primera que se utilizó, ¿sí? Cuando se identificó que el síndrome de amenorrea galactorrea estaba asociado a un tumor hipofisiario, si recuerdan aquí las primeras diapositivas, pues la opción era quitar la hipófisis, ¿sí? Como dice muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? ¿Sí? Ahí se ha ido evolucionando, antes se hacía craniotomía, después la transespinal, ahora se utiliza la vía endoscópica, que sigue siendo o tiene sus indicaciones específicas. La respuesta, entonces, pues era espectacular, todo se mejoraba, la sintomatología, sobre todo el aspecto de campos visuales, de tener una visión tubular en el postoperatorio inmediato, incluso se le abría el campo visual a los pacientes, ¿sí? Ahora sí veían la luz. El problema es que esta respuesta inmediata no siempre coincidía con el mantenimiento de la respuesta desde el punto de vista de la prolactina. Y conforme pasaban los meses, otra vez empezaba a elevarse y otra vez empezaba a dar lata, ¿no? Bien. A partir de los 70s, y volvemos a la historia de la medicina, ¿sí? A manera de serendipia, tratando de buscar fármacos para el tratamiento de Parkinson, ¿sí? Alguien se vio que bajaba la prolactina, y lo que iba a ser un medicamento para el Parkinson, la bromocriptina, resultó un tratamiento ideal para la hiperprolactinemia, la bromocriptina. La bromocriptina, que se utilizó durante mucho tiempo con respuestas espectaculares y que mientras se estaba administrando mantenía bien controlada la prolactina, con ahora sí logros muy importantes. El problema era sus efectos colaterales, y que se veía que incluso aquellos macroadenomas hipofisiarios que anteriormente eran candidatos a cirugía, la bromocriptina los hacía polvo, ¿sí? El problema era que tenía y sigue teniendo muchos efectos colaterales, de tal manera que muchas veces no llegamos a la dosis ideal para mantener controlada la prolactina. Surge, por lo tanto, moléculas con el mismo efecto, agentes dopaminérgicos, y a partir de los años 90 tenemos ya la presencia de la cabergolina, que tiene mejor tolerancia, incluso es más potente que la bromocriptina, y que de los primeros casos ponemos a lo mismo, los resultados fueron espectaculares, sobre todo en los macroprolactinomas. La radioterapia. La radioterapia es, espérame tantito, ¿sí? Y eso es para todas las patologías. Sabemos que la respuesta no es inmediata y por lo tanto siempre va a ser un tratamiento coadyuvante, ¿sí? En la actualidad, hoy por hoy, bueno, el tratamiento de elección del prolactinoma siempre va a ser de inicio el farmacológico, e incluso los neurocirujanos ya lo reconocen, ¿sí? Es el único adenoma hipofisiario que nos dejan a los endocrinólogos, ¿sí? Y se lo dicen al paciente, no, esto no es mío, esto es de fulano de tal o fulana de tal. Punto importante.
o un aspecto importante considerar cuando tenemos la asociación de prolactinoma y embarazo. Hay diabetes y embarazo, ¿sí? Hay otras patologías de embarazo. Bueno, la prolactina, la hiperprolactinemia no puede ser la excepción. No olvidemos, y aquí es bien importante, que durante la gestación la prolactina normalmente se eleva porque tiene muchas funciones. E incluso es esencial para la maduración del producto, ¿sí? La hipófisis va a aumentar a expensas del lactotropo, ¿sí? Vamos a tener también las posibilidades, si hay un microprolactinoma, ¿sí? De que este pudiera crecer, afortunadamente son mínimas. Es más frecuente en el macroprolactinoma, aunque en aquellos que han sido tratados la incidencia es más baja. Ok, ya me acomodaron las diapositivas. Aquí vamos a tener dos aspectos importantes. La paciente tiene un macroprolactinoma y se nos embaraza, ¿sí? Bueno, no la embarazaron, ¿sí? Y está en tratamiento. Si está en tratamiento, hay que seguir con el tratamiento. Si no ha recibido tratamiento, hay que iniciarlo. Y si vemos que el tumor crece, hay que someterla a cirugía transestomidal en el tercer trimestre de la gestación para resolver esto. ¿Por qué? Porque el crecimiento en esta etapa de la vida es acelerado de estos tumores. Si no está comprometiendo el quiasma óptico, pues la paciente, a pesar de que puede tener un tumor grande, se le vigila, ¿sí? Y lo mismo, si hay necesidad, se le da tratamiento farmacológico, ¿sí? Dado que, recordemos, de ley, es que hay que suspenderlo. Microprolactinoma, no hay problema, se suspende el medicamento y se le vigila. Objetivos de tratamiento, punto ya para terminar, es buscar la restauración y mantenimiento de función gonadal, restaurar la fertilidad, muchas de las pacientes nos buscan por esto, prevenir la osteoporosis, una de las causas de osteoporosis es el hipoestrogenismo. Si hay un prolactinoma, pues obviamente tratar de preservar la función hipofisiaria, y si es un macroprolactinoma, bueno, todos los compromisos que genera esto. Importante, dentro de las recomendaciones, la medición de prolactina debe de ser sin estrés, ¿sí? Normalmente en los laboratorios que saben medir prolactina, llega el paciente, lo ponen a reposar y le miden prolactina, ¿ok? Recordemos que es un hormona de estrés. Ya mencionaba a los pacientes que tienen hiperprolactinemia y no tienen síntomas, hay que hacer medición de macroprolactina, y también en aquellos pacientes que si bien tienen síntomas y niveles normales de prolactina, ¿sí? Habría que hacer la dilución de la misma ante la posibilidad que pudiera ser el efecto de enganche. En relación a las causas, no debemos de olvidar que no todo es prolactinoma, ¿sí? Existen múltiples causas y que una de ellas es la que está generada por el uso de fármacos, y eso no significa que no los vamos a usar, sobre todo en aquellos pacientes que tienen trastorno psiquiátrico, en donde es de mucho riesgo suspender un medicamento y, válgase la expresión, se nos ponga mal este paciente y haya incluso necesidad de hospitalizar. Cuando hay un prolactinoma, la elección actual, hoy por hoy, el primer fármaco es la cabergolina. Hay diferentes algoritmos, pero todos, este es el que propone la Sociedad de Nutrición y Endocrinología, contemplan, ¿sí? Todo lo que les mencioné, y contemplan el descartar el que esté tomando fármacos el paciente o la paciente o tenga alguna otra patología. Ya después, bueno, se le da el tratamiento farmacológico. Esta es la paciente que hicimos, pues dar cabergolina. O sea, yo creo que ya por simple lógica era de hacerse. Conforme pasan el tiempo, o sea, incluso ya con dosis mínimas se mantiene con menstruaciones normales, sin galactorrea y niveles de prolactina dentro de lo normal. No debemos de olvidar, ¿sí?, que esto de la hiperprolactinemia ha tenido un proceso evolutivo en donde de ser todas los pacientes candidatas a manejo quirúrgico, en la actualidad la mayoría de las pacientes son candidatas a manejo farmacológico,
E incluso, como vimos en los dos primeros casos, simplemente con la suspensión de algún medicamento que esté condicionando la elevación de la misma. Y cuando tengamos enfrente un nivel alto de prolactina, jamás olvidarnos de que la hiperprolactinemia tiene múltiples causas, ¿sí? Y que no debemos de olvidar ninguna de ellas al hacer el diagnóstico para que tengamos un tratamiento pues adecuado, ¿sí? Y seamos resolutivos. Creo que ya.